Muy buenos días, mi nombre es John Fuertes, estamos con el señor Ricardo Arias, psicólogo educacional de la Universidad Uniandes. A continuación realizaremos una pequeña entrevista acerca de la subjetividad y la objetividad en la relación terapéutica y cómo afecta o mejora el conocimiento científico, filosófico y cotidiano en el saber para la relación terapéutica. ¿Me podría decir cómo cree que el saber científico, filosófico o cotidiano tiene una relación estrecha en el aspecto terapéutico en el ámbito de la psicología? Bueno, ¿cómo estás, John? Pues en realidad tu pregunta es muy buena. La parte de la subjetividad y la objetividad están bastante estrecha de las manos en la parte de lo que es la terapia psicológica. Primero en la parte de lo que es la subjetividad, que es la experiencia de uno mismo, tanto como paciente y como terapeuta, es el hecho de cómo uno lleve esa parte de la terapia. Cómo tengan ese cierto tipo de momentos en los que el paciente empiece a mencionar diferentes cosas, de expresar diferentes situaciones y cómo lo maneja también el terapeuta, ¿no? En el caso de la objetividad, si en el caso de la objetividad, en cambio, estaríamos hablando de la parte netamente analítica, de la parte centrada, de la parte neutral del terapeuta, en donde él empieza a analizar diferentes aspectos. Y ahí es donde viene un punto muy importante que es la transferencia y contratransferencia, ¿no? Entonces, dentro de los procesos terapéuticos siempre van a existir este tipo de situaciones, ya sea porque tal vez uno puede sentirse identificado con el caso. Claro, pero de acuerdo a la información nos dice que la subjetividad podemos relacionarlo con el saber cotidiano y filosófico y el saber científico, la opinión objetiva con el saber científico. Pero la pregunta es, ¿cree que hay una relación para el aspecto terapéutico entre las dos o cada uno es separado y no tiene ninguna relación o interacción uno con otro? Sí hay una relación entre las dos, más que nada porque el avance de la terapia no netamente tienes que ser objetivo, porque a veces la relación terapéutica se puede volver fría y no estableceríamos el rapport. Entonces, en ese caso, la relación terapéutica no avanzaría. Por esa razón nosotros tenemos que acudir a la parte subjetiva para nosotros también en diferentes herramientas. Hay una herramienta en la que tú vas compartiendo algunas situaciones que tienen que ver con la parte de anécdotas personales para establecer relaciones. Entonces ahí sacas tú la parte subjetiva y ahí es donde se relacionan las dos. Por eso va avanzando la parte analítica objetiva con la parte subjetiva personal. Entonces, de la parte científica tú ya vas sacando diferentes corrientes, ¿no? Por ejemplo, la cognitivo-conductual, la terapia sistémica, que son netamente científicas. En la parte filosófica, bueno, nosotros podríamos inclusive también establecer la parte de lo que es el existencialismo, que es la parte científica mezclada con la parte de lo que es la filosofía de tiempos pasados. Entonces, justamente nosotros vamos añadiendo cada una de esas partes. Y la parte cotidiana es algo que el día a día, tanto del profesional de la salud mental, tiene, ¿no? Muy aparte de ser psicólogo, también es un ser humano que comparte diferentes vivencias, que comparte diferentes experiencias, y ahí es donde esta se combina con las que tú mencionaste, que es la subjetividad y la objetividad. Entonces podríamos decir que la psicología no es una rama única de saber científico, filosófico cotidiano, sino es la unión de las mismas que se conforman en una sola, ya que nos habla acerca de la psicología humanista en el aspecto cotidiano, la psicología cognitiva conductual en el aspecto científico y la psicología existencialista en el aspecto filosófico. Pero podemos considerar que simplemente existe una sola psicología al combinar estas tres que den una rienda suelta, una buena relación terapéutica, tanto entre el psicólogo como el paciente y poder alcanzar los objetivos que se desean? Claro que sí, si tú quisieras integrar absolutamente todas las corrientes, podríamos encontrar la parte integrativa, ¿no? En la parte integrativa tú vas utilizando herramientas desde la parte sistémica, cognitivo-conductual, humanista, gestal, y tú vas teniendo como que tu propio modelo. Recuerda que cada paciente va a tener su propio tratamiento. Claro que sí, las técnicas nos pueden funcionar en algún grupo, sin embargo va a haber otro grupo de personas que tal vez no funcionen. Inclusive de personas en personas. Recuerda que cada paciente es un mundo diferente, entonces
ahí es donde nosotros vamos a utilizar nuestra creatividad inclusive para realizar nuestra parte de la terapia. Hay, como te digo, la parte integrativa en la que se utilizan absolutamente todas las corrientes. Claro que si tú quieres ser un poco más, ¿cómo te podría decir? Más ortodoxo en esta parte, tú utilizarías solo un enfoque, ¿no? Porque hay psicólogos que solo utilizan la parte del humanismo, hay psicólogos que solo utilizan la parte de la sistémica, y así sucesivamente con las corrientes. Entonces, de acuerdo a la información, podemos entender que no hay una psicología integral para todas las personas, o sea, un sistema ya regulado que aplique para todos, ya que como nos explica, cada persona es un mundo diferente, por lo tanto, gracias a ello hay varias corrientes psicológicas, entonces la aplicación de las corrientes psicológicas depende de cada una de las personas. Claro que sí, en realidad sí, porque mira, cada una de las personas, como te menciono, necesita y viene con diferentes situaciones, problemáticas, diferentes crisis de su vida. Entonces, no te vas a acoplar a una corriente psicológica única. Por ejemplo, vamos a ponerte el ejemplo de en la antigüedad se utilizaba mucho lo que es la parte del psicoanálisis, pero ahora no sería tan factible utilizar el psicoanálisis al 100%. Sin embargo, la gente todavía lo utiliza y a veces hay gente que le funciona, porque la corriente es como una de las bases de la psicología. Pero la psicología sigue avanzando, sigue habiendo técnicas, sigue habiendo estrategias y cada persona se va adaptando a su estrategia. Pero considera que la psicología simplemente es una sola conjunto de reglas o corrientes que deben ser aplicadas, que no puede intervenir o ir de la mano con ellas algo como lo que se llama actualmente la comunicación asertiva, en donde también nos indica varias ramas, por ejemplo lo que es la empatía, la escucha activa, entre otras técnicas más, como por ejemplo la paralingüística, proxemia, la áptica o incluso en sí lo que es la comunicación tanto entre el relacionada con el psicólogo como con este caso sería el paciente. Que la psicología sea como que ese grupo me dijiste. Perdón, de pronto no expresé muy bien la pregunta, pero mi pregunta es, ¿la psicología debe ser simplemente aplicada como si la solo psicología o también puede ser ayudada por otras herramientas externas como pueden ser la comunicación asertiva u otras herramientas, por ejemplo, ayudas digitales, ayudas médicas, ayudas externas aparte de la psicología? Claro, la psicología puede apoyarse de todas esas formas, ¿no? Inclusive lo que tú mencionaste anteriormente de la parte de la escucha activa son herramientas básicas del psicólogo. La parte de la comunicación asertiva, la parte de lo que es la escucha activa, la parte comunicacional. Es prácticamente nuestro medio en el que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Porque las personas, los consultantes que acuden a nosotros, van a empezar a expresarse. Nosotros ahí es donde utilizamos ciertas herramientas. En el caso de apoyarse con otras carreras, con otros saberes de la ciencia, la psicología se apoya en cada una de ellas. Podemos tomar en cuenta la parte de lo que es la psicología clínica, ¿sí? La parte de lo que es la psicología también judicial, educativa, la parte de lo que es la psicología organizacional. La psicología en realidad está envuelta en cada uno de los aspectos de la vida, porque el ser humano tiene su aspecto psicológico y todo tiene la parte psicológica. En el cine, por ejemplo, podemos observar esa parte también. Y podría enumerarte muchos ejemplos más en la parte social, porque la psicología es algo que está totalmente ligada a la parte del desarrollo humano. Muchas gracias. Entonces, como conclusión, podemos decir que la psicología no es una ciencia cerrada, sino es una ciencia abierta a la cual todas las otras carreras o saberes convergen con ella y de igual forma se añaden a ella, de esta forma creando tanto un equilibrio entre todo este tipo de saberes, tanto el saber científico, cotidiano como filosófico, en el cual estamos abordando durante la entrevista. Correcto, miren, y justamente como conclusión es muy importante decir que la psicología es una ciencia en la que se explora la parte cognitiva del ser humano, la parte conductual también. Entonces, está inmerso en cada una de las etapas, como tú mencionaste, tanto del desarrollo del ser humano, como también en las etapas en las que tú vas observando en el día a día.
Y justamente es algo muy importante que se avance mucho más con proyectos de salud mental, que se rompan a veces los tabúes que existen sobre la psicología y que se integren a muchas más ciencias que hoy en día pueden ayudarnos a nosotros. Prácticamente, si hablamos en el contexto ecuatoriano, yo siento que nosotros estamos muy afectados por muchas cosas que nosotros hemos venido trayendo como sociedad. La parte pandemia, la parte paro, la parte crisis social. Entonces, el hecho de la promoción de la salud mental y el hecho de proyectos que generen mucho más el adherir a la salud mental a un contexto más cotidiano del ecuatoriano, hace que nosotros también podamos establecer esa aceptación de ciertas cosas, ¿no? Esa relación tanto entre cliente como entre psicólogo, que sea una psicología más abierta, donde en verdad la persona sienta esa ayuda en su propia vida diaria, podríamos decir, ¿verdad? Correcto. La salud mental es como que tú estás brindando ayuda al motor de tu vida, porque el motor de tu vida en realidad es tu mente. Sin embargo, como te digo, es algo que se ha desarrollado, se ha trabajado. No puedo decirte que estamos a años luz o a un desarrollo muy largo, porque se han venido ya añadiendo políticas nuevas, se han añadido nuevos proyectos en los que la salud mental ya empieza a ser más parte de la sociedad. Por lo tanto, entonces, la psicología nunca dejará de avanzar y entonces, como nos manifiesta, va a mano con el desarrollo del ser humano. Por lo tanto, entonces la psicología nunca dejará de evolucionar y de igual forma, esta llegará hasta un punto con el avance de la sociedad, con toda esta era digital de las inteligencias artificiales. También considera que puede haber una psicología basada en la inteligencia artificial o simplemente quitaría esa esencia del ser humano y la interacción entre humano y humano. Lo que dices es muy cierto. En realidad yo siento que la psicología sí podría estar relacionada con la inteligencia artificial. Sin embargo, quitarle el aspecto humano a la psicología es quitarle el corazón de la misma. Porque tenemos en cuenta que la psicología nació a partir de la filosofía. La filosofía es esa parte en la que es la sabiduría de la vida. Entonces, el mismo hecho de mezclar aspectos cotidianos del ser humano, del propio psicólogo, con aspectos objetivos y científicos, más el componente humano de la persona, hace que la psicología se vuelva diferente. Y justamente a veces hay momentos en los que se convierten poéticos cuando existe un encuentro entre el terapeuta y el paciente, en donde empiezan a comentar diferentes situaciones de su vida, las que se convierten en únicas dentro de una relación terapéutica. Cosas que quitaríamos nosotros si empezaríamos a solo utilizar la inteligencia artificial como medio psicológico. Como ayuda, sí, pero como reemplazo, muy difícil. Entiendo. Muchas gracias por su tiempo brindado para esta entrevista. A ti, John.